neonatología o perinatología, que corresponde a la sepsis neonatal, como les anunciaba en nuestra anterior clase. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy prevalente en el área neonatal. Recordemos que son 3 enfermedades básicas que van a generar mucha afectación en los niños. Una de ellas es justamente la sepsis, que ocupa en muchos lugares, especialmente en el área urbana, una principal causa de enfermedad. Otra es la parte de la asfixia perinatal que le hemos ya comentado previamente. Y por supuesto la tercera causa, la prematuridad, de la cual hemos visto una de las principales enfermedades, que es la enfermedad de membrana hialina. Ahora vamos a tocar el tema de sepsis. Usted mira, doctor, tiene relación con el tema que avanzamos sobre neumonía connatal. En parte sí, solo que esta es una afectación, como vemos en la imagen, más sistémica, ¿no? Más general para nuestros pacientes. Entendemos entonces por sepsis neonatal a la enfermedad que se va a producir en el periodo neonatal. Es una respuesta, si lo vemos dentro del punto de vista de la nomenclatura actual, es una respuesta inflamatoria sistémica de causa infecciosa que se traduce, por supuesto, en manifestaciones clínicas sugerentes de infección en el periodo neonatal. Esa es la sepsis neonatal. Hemos hablado de que puede haber 2 formas de sepsis, una que es precoz, que se manifiesta en las 72 horas de vida postnatal, y una tardía que se da en los niños mayores de 72 horas. Esta segunda, esta sepsis tardía, tiene 2 connotaciones. Una puede ser comunitaria, cuando el niño ha estado después de esos 3 días de vida en la comunidad, con la familia, con el hogar, ¿no es cierto? Esa es tardía de tipo comunitaria. Y la sepsis nosocomial es aquel niño que ha estado internado en la unidad durante unos 7 días por estado de prematuridad, vayamos a pensar el ejemplo, y a los 7 días hace un cuadro séptico. Entonces estamos hablando de una sepsis tardía de origen nosocomial. O sea, se entiende de que el niño ha adquirido el germen en la unidad de cuidados intensivos neonatales donde se encontraba. Esto tiene connotaciones importantes, por supuesto, porque la etiología será muy diferente en el periodo de sepsis precoz, donde sabemos que la transmisión de la enfermedad ha sido por vía ascendente, como en la tardía comunitaria, donde vemos que los gérmenes son de la comunidad. Pero en la nosocomial estamos hablando de gérmenes altamente resistentes, muy bien conocidos en cada una de las unidades, y que por lo tanto el niño ha adquirido en el contacto con otros pequeños o con las manos del personal que lo atendía. Conceptos importantes a tomar en cuenta es la bacteremia, que se refiere a la invasión y proliferación de gérmenes de bacterias en el torrente sanguíneo. La sepsis comprobada es aquella que, aparte de tener manifestaciones clínicas, laboratoriales de sepsis, tenemos el estándar de oro para hacer el diagnóstico de sepsis comprobada, que es el hemocultivo positivo. La sepsis clínica hace referencia a aquella sepsis donde nos hemos guiado por 2 elementos fundamentales: las manifestaciones clínicas de enfermedad y los cambios laboratoriales. No estoy hablando cambios bacteriológicos, sino cambios laboratoriales en el hemograma que hemos podido observar, o en el líquido cefalorraquídeo también. Y bacteremia asintomática cuando aislamos en el cultivo, en algún cultivo, el germen, pero en un paciente que se encuentra totalmente asintomático. Y decimos que hay ausencia de infección cuando no hay signos clínicos, ni tampoco marcadores químicos en el laboratorio, ni tampoco encontramos en el hemocultivo un germen positivo en contracción. Como vemos, hay muchos gérmenes que van a provocar la sepsis neonatal, pero los que están en rojo, que están viendo ustedes en la pantalla, son los que más frecuentemente provocan sepsis. Ahí tenemos como elemento más importante en nuestro país a la Escherichia coli. Ese es el centro donde en todas las unidades neonatales donde ustedes vayan en el país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, siempre Tarija, siempre van a encontrar como principal agente causal encontrado en todos los hemocultivos la Escherichia coli. Este motivo, este germen obedece a que evidentemente es el más frecuente de transmisión vertical, vale decir, desde la madre hacia el niño.
En países en desarrollo se ha encontrado que el germen más frecuente es el estreptococo del grupo B, a diferencia de nuestro país. Por lo tanto, en países desarrollados el estreptococo ocupa el primer lugar y la Escherichia coli el segundo lugar. La listeria, que en algún momento hace muchos años fue uno de los principales agentes causales, tanto en países en desarrollo como desarrollados, actualmente ocupa siempre el tercer lugar. El estafilococo es mucho más frecuente en infecciones nosocomiales, al igual que el Proteus y la Klebsiella, y el 5% de los gérmenes corresponden a virus o hongos, ¿no? Entre los hongos, recordemos, la Candida albicans es la más frecuente, y entre los virus, el citomegalovirus ocupa también una importancia relevante en ese 5% de cuadros sépticos no bacterianos. O sea que el grueso de los pacientes van a tener estos gérmenes que les estoy mostrando en la pantalla. Ahora bien, cuando tenemos un niño que acude a nuestro servicio, un elemento importante cuando lo recibimos, ya sea en el embarazo o ya un recién nacido que estamos pasando visita y está ahí recién nacido, es conocer sus antecedentes, ¿no? Y ver si realmente este pequeño paciente tiene algún riesgo de infección. Usted mira, doctor, solo en ese periodo de vida, cuando estamos en el hospital, no, cuando estamos con un paciente neonatal en su conjunto, o sea, hay que tener los factores de riesgo para sepsis. ¿Por qué debemos siempre indagarlos, mire usted? ¿Por qué toda la vida en los pacientes? Porque recordemos, la principal causa de muerte en el área neonatal. Le sigue en frecuencia la prematuridad y, por supuesto, la asfixia. Y al ser esta la principal causa, siempre debemos estar alertas de sus factores de riesgo. Hay algunos factores de riesgo que si están presentes ya le obliga a iniciar un esquema terapéutico. Ahí fíjense lo importante que es guiarse por los factores de riesgo para tomar decisiones. Un parto prematuro, por el estado inmunitario siempre disminuido que tiene el paciente, pues también es un factor de riesgo de sepsis. Si yo tengo un niño de 39 semanas gestacionales a término y está con otro niño que tiene 29 semanas gestacionales, obviamente quien se puede ganar una infección es el prematuro, ¿no es cierto? Porque no tiene un buen sistema inmunitario, tanto innato como adquirido, defensivo, que le permita resistir a los gérmenes que con seguridad él va a tener contacto tanto en el área neonatal como también en la comunidad. La ruptura prematura y prolongada de membranas, entendiendo ruptura prematura aquella que se produce antes de las 37 semanas de gestación, ¿verdad? Si yo tengo un niño que ha roto bolsa a las 39 semanas, simplemente es una bolsa rota, podrá ser prolongada si dura mucho tiempo. Pero si la bolsa se ha roto a las 34 semanas, yo entiendo que es una ruptura prematura de membranas. Prolongada, hablamos de que cuando se empieza a romper y vamos haciendo el seguimiento en horas, pues probablemente prolongada sea más de 18 horas. Pero mira, doctora, hemos oído y leído en algún momento que hasta 6 horas ya hay riesgo. Se han hecho muchas determinaciones, sobre todo en cultivos de niños que han tenido la mala suerte de estar con bolsa rota. Y se ha visto cuál es el tiempo donde realmente empieza a haber colonización fetal por este hecho de haber roto las membranas ovulares protectoras para el niño. Y se ha determinado que el riesgo de contaminación empieza a las 18 horas. Por eso es que el punto de corte actualmente es de 18 horas. Otro factor de riesgo importante es aquellos niños que tienen el antecedente cuyas madres han sido tratados por antibióticos por una infección bacteriana invasiva. O sea, vayamos a pensar que la mamá durante la gestación, durante el último trimestre de la gestación, presentó una neumonía grave, ¿no es cierto?, que requirió, por supuesto, antibioterapia, y en ese caso, cuando nazca el niño, el pequeño también puede realmente estar infectado. Por lo tanto, habrá que tener todos los cuidados reglamentarios para identificar este riesgo. Entonces, mira, doctor, la clínica, claro, es muy importante, pero recordemos que también las manifestaciones clínicas son tardías en el periodo neonatal. O sea, no empiezan generalmente en forma inmediata. Por lo tanto, probablemente, aparte de la vigilancia clínica,
habrá que guiarse por pruebas complementarias, como por ejemplo la procalcitonina, que se positiviza muy pronto después del nacimiento del bebé. Asimismo, cuando la mamá ha tenido antecedentes de infecciones invasivas, como por ejemplo el estreptococo del grupo B, o un hijo anterior también ha tenido un estreptococo del grupo B, vale decir que la madre está colonizada, por supuesto tendremos que también considerar estos factores como factores de riesgo. La fiebre intraparto, tal vez uno de los elementos más importantes para pensar de que la madre le ha transmitido al niño una infección. Y desde luego los conceptos de corioamnionitis confirmada o también corioamnionitis subclínica. ¿Alguien me puede decir cuándo ustedes en el tema de obstetricia hacen el diagnóstico de una corioamnionitis? O sea, ¿cuándo dicen que una mujer que está embarazada en su último periodo de la gestación, a punto del nacimiento de su bebé, tiene una corioamnionitis? ¿Cuándo dicen? Cuando presenta los signos clínicos de una infección y también podemos hacer lo que es un cultivo para verificar. O sea, tendría que hacer usted un cultivo y signos clínicos, elementos suficientes para el diagnóstico. ¿Alguien más? Valeria nos da dos criterios para hacer el diagnóstico de corioamnionitis. Esto lo han llevado, ¿verdad? En ginecología y obstetricia. Seguro que sí, porque es una entidad muy frecuente en la mujer, especialmente en el periodo gestacional terminal, o sea, Doctor, tardío. Sí, dígame. quizás ver los signos clínicos como la fiebre en la madre mayor a 37 grados. Ya, También quizás evaluar el olor del líquido amniótico, si ya, es que presenta un olor fétido ya, muy bien, muy bien. y quizás luego recién realizar laboratorios del líquido amniótico para ver si es que existe presencia de Ya. leucocitosis. Ya, muy bien. O sea, más criterios que podrían orientarnos. Fíjense que aquí les muestro un resumen, que son los criterios de Gibbs que son muy utilizados en todo lugar, en todo sitio. En el informe, esta es una extracción del informe de la Asociación Europea de Perinatología, y ellos contemplan como criterios de corioamnionitis la presencia de al menos de fiebre materna más al menos dos de estos criterios. Son elementos fundamentales la fiebre materna, pero por lo menos dos más de estos, vale decir, por ejemplo, una leucocitosis materna, que ya lo recalcaba la compañera, nos decía hacer laboratorio con leucocitosis. ¿Eso qué significa? Que tenga más de 15.000 leucocitos, ya es un dato sugerente. O sea, una mujer que tenga fiebre y una leucocitosis significativa podría llegar a tener, solo que le falta un dato más. Por ejemplo, una taquicardia de la mamá, taquicardia materna, estoy hablando, más de 100 nos hace empezar en una corioamnionitis, una taquicardia fetal, auscultando los latidos fetales de más de 160, hipersensibilidad uterina. Usted toca el útero y la mamá siente solo al tacto, inclusive de la pared abdominal, ya siente dolor, y lo que comentaba también nuestra compañera, el líquido amniótico maloliente. Son elementos clínicos que sugieren la corioamnionitis. Repito, basta que tenga fiebre más dos de estos 5 criterios que les he enumerado: leucocitosis materna, taquicardia fetal, hipersensibilidad, dolor a la palpación abdominal de la mujer y el líquido amniótico maloliente. Dos de estos 5 criterios ya nos dan el diagnóstico de corioamnionitis. Ahora, recordemos que en el tema podemos ver como factor de riesgo la corioamnionitis subclínica. ¿A qué se refiere la corioamnionitis subclínica? Cuando presenta una glucosa menor a 15 miligramos por decilitro en líquido amniótico, cuando presenta microorganismos en la tinción de Gram, lo que comentaba nuestra compañera, es una subclínica, presencia de más de 30 leucocitos en líquido amniótico y un cultivo de líquido amniótico positivo. Entonces, esta es una corioamnionitis, por supuesto, confirmada, pero subclínica. No nos hemos guiado por la clínica, sino más bien por los estudios complementarios
que se le ha hecho al paciente. Esta presentación, por supuesto, terminando la clase, se las voy a subir para que ustedes también la tengan y puedan estudiarla. Ahora bien, la fisiopatología de la sepsis obviamente empieza cuando el agente causal ingresa a nuestro cuerpo. Recordemos que la vía de ingreso más común, hablando de la sepsis temprana, es la vía ascendente, ¿verdad? Vaginal hacia el útero, ¿verdad? Es la más frecuente, pero también puede ser una vía hematógena. Y dependiendo del sitio, pues inicialmente, cuando es por vía hematógena, directamente en sangre entre el germen y se va a encontrar con factores inespecíficos o innatos de defensa, como por ejemplo son los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas, los linfocitos también en sus distintas variedades. Es lo primero que va a encontrar, ¿verdad? El agente va a encontrarse todos esos elementos. Pero es como cuando es por vía ascendente, hay barreras que también son defensivas. Por ejemplo, las membranas ovulares. O sea, eso va a impedir que los gérmenes puedan acceder al niño. Pero cuando se rompe esa barrera, repito, bolsa rota, más de 18 horas, pues el germen va a invadir. Inmadurez. El niño es un prematuro, tiene la piel inmadura, barrera de superficie, vale decir, barrera defensiva innata de barrera, ¿no es cierto? Repitiendo nuevamente el concepto, pues si es prematuro, no tiene una piel totalmente íntegra, muy permeable, muy transparente. Por lo tanto, fácilmente el germen va a entrar dentro de su sistema cutáneo, digestivo, respiratorio, ¿verdad? Y luego, igualmente, se va a encontrar con las barreras defensivas de inmunidad innata. Ahora bien, una vez que ha ocurrido eso, obviamente el paciente va a empezar a manifestar signos clínicos, por supuesto, de infección, pero desde luego veremos también cambios laboratoriales. Esos son los marcadores de infección que pasaremos a comentar. Y también, por supuesto, la capacidad defensiva de todas las células del organismo del niño, ese estado de hiperrespuesta inflamatoria, probablemente sea el desencadenante de un desenlace fatal en el periodo neonatal, ¿no es cierto? Una inmadurez muy marcada en la respuesta inmunitaria que permite que el germen prolifere y también luego que se produzca una coagulación intravascular diseminada y la muerte de nuestro paciente. Ahora bien, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Yo sé que esta imagen les va a parecer un horror, porque todo esto puede llegar a tener un paciente que presenta una sepsis, o sea, yo sospecharé en sepsis si tengo un niño, por ejemplo, que está haciendo crisis de apnea a las 72 horas. O sea, por algún motivo deja de respirar y lo estimulo y vuelve a respirar, pues, ¿qué debo pensar? Entre otras entidades, en sepsis neonatal también. O un niño que lo he notado, la mamá me lo ha traído porque lo nota muy frío, le tomo la temperatura y está en 35.3 grados centígrados, o sea, claramente hipotérmico. ¿En qué debo pensar? En sepsis neonatal. O tengo un niño que viene a la consulta por presentar taquicardia sostenida. Es un recién nacido de una semana que está afebril y taquicárdico. Pues diré, puede ser que este niño tenga una sepsis neonatal. O encuentro un paciente, por ejemplo, con un SALAM, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, que presenta una hipertensión pulmonar. O sea, toco al niño y el niño se pone inmediatamente hipoxémico, taquicárdico, etcétera. ¿En qué pensaré? Claro, puede ser que el SALAM se esté descompensando, pero ¿qué también puede ser? Que se haya entrado un gen y por los factores inhibitorios del surfactante en la capacidad migratoria y fagocítica de los neutrófilos, obviamente el niño está desarrollando una sepsis neonatal. Un niño que convulsiona al segundo día de vida, ¿en qué debo pensar? En que probablemente tenga una sepsis y meningitis. Manifestaciones gastrointestinales, por ejemplo, un niño que toleraba muy bien la alimentación, estaba tolerando bien y resulta que a partir de ayer y hoy no quiere tomar, está rechazando o está vomitando. Entonces ya pensaré en esta entidad. O en el último tema que vamos a hablar el día viernes, cuando tengamos un niño que está histérico, amarillo, a las 2 semanas de vida, que diría, esta es una sepsis tardía, la ictericia no puede haber aparecido tan debido a la sepsis del paciente. Y desde luego, datos hematológicos como por ejemplo un sangrado umbilical. Un niño que está muy bien, ya con el cordón seco empieza a sangrar el cordón, pues pensé que probablemente el niño está haciendo una coagulación
intravascular diseminada, con una trombocitopenia por secuestro plaquetario en las áreas de infección, y el niño por ello presenta alteraciones en la coagulación. Igualmente, la distermia, la inestabilidad térmica, menos de 36 grados o más de 38 grados, que es el rango donde un recién nacido se mantiene como normal, podrán hacernos pensar en un problema séptico. Por lo tanto, mira, doctor, a ver, pero si yo tengo un niño apneico que tiene prematuridad, debo pensar también que la apnea es por la prematuridad misma, correcto, pero también debe pensar que puede ser debida a una sepsis por ser la principal causa de muerte y enfermedad en el área neonatal. O sea que cualquiera de estas manifestaciones ya le deben hacer sospechar de que puede tener una infección. A esto se llama sospecha de infección, cuando tiene manifestaciones clínicas. Esto que veíamos aquí es riesgo de infección. ¿Lo ven? Esto que está aquí es riesgo de infección. Y esto que vemos aquí es sospecha de infección, cuando tiene manifestaciones clínicas. Bien, una vez que hemos hecho esto, habrá que entender que debemos guiarnos también por factores en el diagnóstico me refiero, factores de laboratorio que podrían cambiar, por supuesto, porque en el concepto mismo de sepsis está, recuerden, la respuesta inflamatoria sistémica de causa infecciosa, que da manifestaciones clínicas variadas, como ven ustedes, pero que corresponden a una enfermedad infecciosa bacteriana. En consecuencia, habrá que buscar los datos laboratoriales más recomendables para poder definir el diagnóstico. O sea que el diagnóstico no es solamente por los antecedentes de la historia del bebé, no es solamente por la clínica, sino también por los cambios laboratoriales que presenta. ¿Por qué no sería solamente clínico, Giselle, el diagnóstico? ¿Por qué no puede ser puramente clínico? Usted tiene un niño aparentemente sano, sin factores de riesgo, y resulta que viene al tercer día con fiebre. ¿Por qué no dice esto es una sepsis? Porque tendríamos que basarnos en el laboratorio, doctor. No podemos decir directamente es una sepsis sin tener los valores. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo puede decir? O sea, por ejemplo, la fiebre no es un signo específico de sepsis. No, no lo Sí, es es uno, pero no es específico. un específico. No es específico. O sea, puede haber en sepsis, hemos visto, acabamos de decir. Pero, por ejemplo, yo le digo, si la mamá lo abriga como que va a llegar febril, va a tener fiebre. O si el niño se deshidrata porque la mamá no tiene suficiente leche al tercer día de vida, ¿cómo cree que va a llegar? Febril. O sea, es un signo poco específico. Muy sensible en infección, por supuesto. Acuérdense, basta que llegue un pirógeno endógeno para que nuestros pirógeno exógeno, para que nuestros pirógenos endógenos activen el hipotálamo y desde luego empieza a tener fiebre, ¿no es cierto? Por reflejo simpático mimético a partir del hipotálamo posterior. Es inevitable. O sea, de hecho va a haber fiebre. Es muy sensible, pero lamentablemente no es específico. Totalmente específico para sepsis. Por eso es que hay que pensar de que evidentemente tenemos que guiarnos también por los estudios complementarios. Estos son los más relevantes. Poquitos, me dirá usted, pero bueno, concisos, correcto. Por ejemplo, leucocitosis de más de 30.000 leucocitos, especialmente en la primera semana de vida, y más de 25.000 leucocitos a partir de la primera semana de vida hasta el día 28, nos dan la pauta, un cambio laboratorial de sugerencia de una sepsis. En leucopenia, la misma cifra siempre, menos de 5.000 leucocitos. O sea que si yo recibo un niño que viene con esa fiebre que acabo de comentar y digo, bueno, sí hay una sospecha clínica, pero no hay ninguna sospecha de riesgo. O sea, me da dudas. Le haremos un hemograma. Señora, hagamos este estudio para confirmarlo. Y resulta que recibo el hemograma, estamos hablando de tercer día de vida del niño, y me sale 35.000 leucocitos. ¿Qué pensaré? Ah, no, yo tengo dos elementos, una sospecha clínica, ¿verdad? ¿A qué vuelve, me dirá usted en su presentación? Nuevamente, a lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Signos clínicos y laboratoriales me darán una sepsis clínica. Yo estoy hablando de sepsis clínica. Todavía no tengo
sepsis comprobada porque me falta el cultivo, pero ya tengo una sepsis clínica. ¿Y eso qué importancia tiene, me dirán ustedes? ¿Por qué clínica? Porque ya se autoriza el uso de antibioterapia en recién nacidos con sepsis clínica. O sea, este niño, por ejemplo, que les decía, con 33.000 leucocitos más fiebre, yo puedo decir, señora, su niño se interna, porque tiene datos laboratoriales de infección y probablemente puedan iniciar tratamiento antibiótico ya. Otro elemento importante es el recuento de neutrófilos. Recuerden ustedes que en infecciones bacterianas lo habitual es que suban los neutrófilos, pero también que bajen los neutrófilos. Por lo tanto, para mí será una neutrofilia significativa cuando tiene más de 15.000 neutrófilos en recuentos absolutos. Y desde luego, también hemos dicho la neutropenia. Entonces tendrá que ser menos de 5.000 en las primeras 24 horas de vida. Y desde luego, menos de 1.500 en las siguientes horas de vida. Esos valores para nosotros son significativos. A este mismo niño que acabamos de ver y que tenía 33.000 leucocitos, encontramos que el paciente tiene 42% de neutrófilos. ¿Cuánto tiene en cifras absolutas este paciente de neutrófilos? Para ver si está neutrofílico. Por favor, hagan el cálculo. Usted mira, doctor, ¿cuántos leucocitos tenía? Se los repito, 33.000. ¿Y cuántos neutrófilos tiene? 45%. ¿Cuántos neutrófilos totales tiene? ¿Cuántos? 14.850. Ya 14.000. O sea que en ese criterio, este paciente no cumple, no está neutropénico, ni neutrofílico, ¿verdad? Está normal. O sea, diré, bueno, este es un dato en contra, porque otro elemento, criterio diagnóstico, será que esté por encima de 15.000, tiene 14.000. Mira, doctor, está cerquita, sí, está muy cerquita, o sea que habrá la posibilidad de que tenga. Ahora, este paciente que acabamos de hablar, del que les estoy comentando, tiene de ese 45% de neutrófilos, tiene 20 bandas, 20 bandas. Entonces, o sea, bandas me refiero a formas inmaduras, ¿no es cierto?, de neutrófilos. ¿Cuál es su índice de neutrófilos totales y neutrófilos inmaduros? ¿Cómo se obtiene? Me dice usted, ahí lo ven en la imagen. Es la división de los inmaduros, o sea, 20, ¿no es cierto?, entre los totales, que son en realidad 45. ¿Cuánto nos sale? A 0.4, doctor. ¿Qué quiere decir eso? Que está infectado. Es otro dato laboratorial de índice de desvío a la izquierda positivo. O sea que cuando está en una visita médica, ¿no es cierto?, y alguien les pregunta, el docente que está ahí, vayamos a pensar, la doctora Maturano, les dice, a ver, ¿cuánto tiene este niño de recuentos leucocitarios? 35.000, doctora. ¿Cuántos neutrófilos? Está con 50% de neutrófilos. Y el índice de desvío a la izquierda está con 0.4. ¿Qué quiere decir? Que está reséptico el niño, está infectadísimo. Más de 0.2 ya se considera un índice positivo. Y la trombocitopenia ha variado en el tiempo. Hace muy poquito tiempo hablábamos de trombocitopenia significativa cuando tenía menos de 150.000 plaquetas, pero ahora hablamos de 100.000 plaquetas. O sea, aparentemente es trombocitopenia cuando esté menos de 100.000. En ese contexto, todos estos datos nos sirven para definir con claridad el diagnóstico de una sepsis clínica, ¿verdad? No sepsis confirmada. O sea, ustedes si tienen estos datos, por ejemplo, este paciente que les acabo de decir, dirán que, ¿qué diagnóstico pondrá? Sepsis neonatal clínica. Así la ponen, sepsis neonatal clínica. Y empezarán probablemente el esquema terapéutico más recomendado. ¿De acuerdo? Todos estos criterios que están aquí descritos están también incluidos en un índice, una escala que en algunos lugares se usa,
hace algún tiempo era una norma en nuestro país el uso, ahora ya ha dejado de serla, que esos son los criterios de Rodwell, que se utilizaba para definir el diagnóstico laboratorial. Y había que cumplir 3 de estos 4 criterios para hacer un Rodwell positivo. Pero actualmente ya en la mayor parte de los centros no lo utilizan, ya que se inicia directamente el tratamiento cuando hay clínica y al menos 2 de estos criterios presentes. La meningitis es frecuentemente acompañada de esta entidad, o sea, muy frecuentemente ustedes van a ver niños con meningitis que presentan, por supuesto, también sepsis. ¿Por qué? Porque obviamente atraviesa las barreras hematoencefálicas, especialmente en los prematuros, y ahí observamos de que evidentemente puede tener una infección. Entonces usted me dirá, doctor, a todos los niños les va a hacer una punción lumbar cuando vengan con el diagnóstico de sepsis, por ejemplo, que acaba usted de hablar, donde tenía clínica, tenía fiebre y además tenía 4 datos laboratoriales positivos de infección. Ya le inicia usted una punción lumbar para pensar que se trata de una meningitis. En realidad, cuando hay una sospecha clínica de sepsis, sí es recomendable, o meningia, por supuesto, es recomendable hacer punción lumbar. Cuando es una sospecha firme, ¿no? Como en este caso, tiene clínica más laboratorio casi todo alterado, pues una sospecha firme y está justificada la punción lumbar. Otro criterio para hacer punción lumbar es cuando resulta el hemocultivo o la reacción de cadena de polimerasa para definir germen positivo. Entonces dirán, no, este niño realmente es una sepsis confirmada, por lo tanto, ¿qué habrá que hacer? Obviamente corresponde hacer una punción lumbar porque puede haber compromiso meningio. O en su defecto, cuando después de iniciada la terapia convencional, ejemplo, ampicilina ingenta, germen desconocido, ustedes en lugar de ver mejoría clínica, encuentran empeoramiento clínico. Entonces ahí está recomendada la punción lumbar. ¿De acuerdo? Entonces todos estos criterios son tomados en cuenta para poder definir el diagnóstico de sepsis también, obviamente, y realizar la punción lumbar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Doctor, en caso de que exista riesgo de coagulación intravascular, entonces en los cambios en el hemograma tendríamos diferentes para hacer los criterios. En realidad, para el tema de coagulación intravascular diseminada, sí, usted necesita más criterios que estos. Por ejemplo, tener las pruebas de coagulación son importantes, aparte de la trombocitopenia, obviamente pedirá otros marcadores, ¿verdad?, que le permiten orientar el test del fibrinógeno, por ejemplo, para usted será muy importante, la cuantificación de la ferritina también será fundamental, el dímero D, que se hacen recién nacidos, ustedes los van a ver en los pequeños, también deberán ser realizados para ver si estamos ante una coagulación intravascular diseminada. O sea, vale decir, una respuesta inflamatoria sistémica exagerada. Imagínense ustedes si tienen una ferritina alta, un dímero D elevado, ¿qué va a decir? Bueno, este niño está pues claramente con una coagulación intravascular diseminada, además de una trombocitopenia, y por lo tanto habrá que tomar las medidas respectivas. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Está bien, doctor, gracias. Doctor, disculpe. Dígame, Gino, adelante. ¿Cuándo dijo que era una sepsis tardía? La tardía es después de las 72 horas. Puede ser nosocomial o comunitaria, pero es después de las 72 horas de vida postnatal. Valeria, ¿tenía también alguna duda? De nada. Sí, doctor, no lo escuché bien para los criterios de sacar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Allá, Eso con todo gusto. Son 3 criterios que se toman en cuenta para poder definir el diagnóstico o la realización, no el diagnóstico, sino la realización. 1, una sospecha fuerte de sepsis. O sea, usted tiene clínica muy sugerente y además laboratorio positivo. Dirán, no, este niño está séptico, estoy seguro, no tengo el cultivo, pero lo más probable que esté. Y no está bien, es una sepsis fuerte. Entonces ahí ya usted le hace una punción lumbar. O sea, una alta sospecha de sepsis y o meningitis. O sea, le nota una fontanela así súper abombada, justificadísimo. Nadie le va a decir, no, ¿por qué has hecho una punción lumbar? Dirán, muy bien que se ha hecho, porque fontanela tensa, no hay ninguna duda. 2, hemocultivo positivo
o reacción de cadena de polimerasa positivo. Entonces, mira, doctor, ¿por qué nos pone reacción de cadena de polimerasa en su hospital? ¿El gineco ya están haciendo reacción de cadena? No, pero sí se hace en La Paz. O sea, si alguno de ustedes va a hacer la residencia de pediatría a La Paz, pues verán que están haciendo reacción de cadena de polimerasa. Por lo tanto, evidentemente, eso tiene que incluirse como criterio para hacer función lumbar. Usted tiene una PCR positiva o sea, reacción de cadena de polimerasa positiva para sepsis, pues dirá, bueno, muy bien, corresponde este niño, ni modo, se mandó una punción lumbar. O cuando presente empeoramiento clínico. O sea, de estar bien el niño, entrado, no bien, ¿no? Porque por eso está séptico, más o menos, pero está peor, pese a que han incidido el tratamiento, entonces el niño debe hacerse una punción lumbar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los... Ahora, ¿cómo interpreto el líquido cefalorraquídeo? Aquí les he puesto la interpretación en recién nacidos a término y también pretérminos. O sea, no se preocupen de sacarle foto, nada, porque obviamente voy a dejar la presentación, pero es importante porque es a veces difícil poder recordar los datos, ¿no? Básicamente nos guiamos de estos tres, los leucocitos, las proteínas y la glucosa, ¿no? Recuerden que siempre la glucosa se la compara en relación a la glicemia. Por ejemplo, si yo tengo un recién nacido, de los 33.000 leucocitos con 14.000 neutrófilos, todavía no llega a la leucopenia, pero un índice de desvío a la izquierda de 0.4, muy alto, y trombocitopenia de 80.000, pues obviamente le he hecho la punción lumbar porque este niño está muy mal, y resulta que me sale, es un niño a término, me sale que sus leucocitos están en 120. Sus proteínas se encuentran en 350 y su glucosa está en 20 con una glicemia de 60. ¿Qué dirán ustedes? ¿Que estamos ante una Sepsis. meningitis? Meningitis. Porque ha salido sepsis seguro, bueno, por lo menos es sepsis clínica, pero han salido muchos datos en líquido cefalorraquídeo que no sugieren una meningitis, además de la sepsis. Entonces, mira, doctora, al decir sepsis, entonces, ¿no está usted diciendo ya meningitis? No, porque solamente el 10 a 15% de los niños sépticos tienen meningitis. O sea, no todo niño séptico es meningítico. Por eso hay criterios de hacer punción lumbar. Miren, si todo niño séptico estaría meningítico, no habría ningún criterio. Se haría sí o sí la punción lumbar a todos. Pero no. Solo se hace a aquellos niños que tienen los datos que les había comentado anteriormente. Y en este paciente, claro, hemos confirmado nuestro diagnóstico de sepsis y meningitis. O sea, ya tiene dos diagnósticos, sepsis y meningitis. Este es el score hematológico de Rodwell. Aquí lo tienen ustedes. Los leucocitos o leucopenia, más de 30.000, menos de 5.000. La neutrofilia o la neutropenia también. Acuérdense que este rango, ¿qué quiere decir 5.000 y 1.500? ¿Qué les he dicho? La cantidad de glóbulos blancos con relación a los neutrófilos. No, ese es el índice de desvío a la izquierda. Pero estos neutrófilos, 5.000 y 1.500, ¿qué es? Es Neutrófilos cifra, inmaduros. ¿pero en quiénes? Estos 5.000, ¿en quiénes? En Solo menores de 24 horas, chicos, no se olviden, no pierdan el hilo. Cuando es menos de 24 horas, yo tengo un recuento de 4.500, diré el niño está neutropénico, ¿ya? Menos de 24 horas, 4.500 está neutropénico. Pero si viene a los 3 días con 4.500, ¿no? Está muy bien. Para el niño de más de 24 horas, neutropenia es cuando tiene menos de 1.500. A eso se refiere estas dos cifritas que se los he anotado aquí. Es un criterio también hematológico de Rodwell. La presencia de lo que ahorita comentaba Valeria, la presencia de un índice de desvío a la izquierda, relación bandas y neutrófilos totales, recuerden, son totales, no es solo neutrófilos maduros, maduros más inmaduros de 0.2, mayor a 0.2, y ya es un criterio. Granulaciones tóxicas en más del 10% de neutrófilos. Mira, ¿qué es esto? Se observa microscópicamente en los niños sépticos con mucha frecuencia granulaciones o manchas citoplasmáticas en los granulocitos.
Se llaman, esas manchas citoplasmáticas que se ven microscópicamente, se llaman granulaciones tóxicas. Y si se encuentran en más del 10% de los neutrófilos, o de los granulocitos, decimos que estamos ante un criterio hematológico de Rodwell. Es el que no está incluido en el anterior cuadro, ¿verdad? Aquí no habla de granulaciones tóxicas. Aquí agrega un nuevo criterio de granulaciones tóxicas, por eso el criterio es mayor de 3 aquí, no es de 2 como les decía en el anterior. Luego la trombocitopenia, ya hemos dicho que ahora ha bajado la cifra, antes era 150.000, ahora son 100.000. Y desde luego, si tiene 3 o más de estos criterios, estamos ante un niño con sepsis clínica todavía. ¿Por qué no sepsis confirmada? Porque ahí necesitamos el hemocultivo, o un cultivo de líquido cefalorraquídeo, o una PCR, una reacción de cadena de polimerasa positiva. En esos casos, en los 3 casos, si hay positividad, diré que es una sepsis confirmada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? No quiero que se queden con dudas, chicos. Pregúntenme si tienen alguna duda. Doctor, yo tenía una duda. Respecto a la interpretación del líquido cefalorraquídeo, ¿no variaría dependiendo al agente causal? No, no varía. No varía en dependencia del agente causal. O sea, siempre va a encontrar en las infecciones, porque acuérdense que estamos hablando de la sepsis bacteriana, muy distinto de la sepsis tuberculosa, que obviamente no entra en el grupo neonatal, y muy poco frecuente la viral y micótica, que también se ve muy poquito en el líquido cefalorraquídeo. Pero usted mira, doctora, aunque sea poquito, si tiene usted un citomegalovirus, ¿qué va a encontrar? Leucocitosis, leucorraquia, mejor dicho, voy a encontrar proteinorraquia e hipoglucorraquia. Pues va a encontrar lo mismo. Pues le digo, prácticamente es para todas las meningitis en el periodo neonatal. Está bien, doctor, gracias. De nada. Bien, entonces esto ya está visto. Y la profilaxis. Usted mira, doctor, ya entiendo. Tengo un paciente que viene a la consulta y resulta que la gestante en su último periodo está colonizada tras la 36 semana por estreptococo del grupo B. Es recomendable hacer profilaxis. Amenaza de parto prematuro o ruptura prematura de membranas en un niño pretérmino, profilaxis. Ustedes han llevado esto en ginecobstetricia porque es obviamente un tema de ginecobstetricia, ¿verdad? ¿O no? ¿No han llevado? ¿A quiénes le voy a dar, a qué gestante le voy a dar antibiótico cuando esté ya cerca del nacimiento de su bebé? ¿Han llevado esto o no? En neuro, doctor. En neuro. Sí. Wow, mire, vea. Pero mire, en ginecobstetricia, cuando ustedes reciban una gestante, por ejemplo, que esté colonizada, confirmada por estreptococo del grupo B en esta edad gestacional, o sea, antecitos de que nazca su bebé, ya se le da profilaxis. Cuando tienen una amenaza de parto prematuro en una gestante o están ante una ruptura prolongada de membranas, en un pretérmino, ya hacen profilaxis. Gestantes con cultivo positivo, entonces también tienen que hacer profilaxis. Una bacteriuria positiva, se encuentran un recuento de bacterias muy alto en el cultivo de orina, igual se le hace profilaxis. Para el bebé, o sea, encara al bebé, no le estoy haciendo al bebé, todavía no ha nacido, ¿no es cierto? Pero le hago a la gestante, pero enfocándome en el bebé. Una ruptura prematura de membranas o prolongada de membranas mayor a 18 horas, parto pretérmino, que ya lo habíamos abordado antes, fiebre materna, PCR intraparto positiva, pues ya hacemos la profilaxis a la mamá. ¿De acuerdo? Y desde luego, una vez que nace el niño, habrá que hacer valoración clínica y laboratorial e iniciar la antibioterapia empírica porque todavía no tengo el hemocultivo positivo. ¿Y con qué se hace esa antibioterapia empírica? Primero, oxigenoterapia. Hemos visto que en las manifestaciones clínicas el niño podría tener distrés respiratorio, pues ahí le damos oxígeno. Si no tiene distrés, usted está oxigenando muy bien, satura bien, pero sí tiene rechazo al alimento, distensión abdominal, vómitos, no necesito darle oxígeno porque no requiere. O sea, es de acuerdo a lo que vayan encontrando ustedes laboratorialmente y clínicamente. Un niño, por ejemplo, con un desequilibrio ácido-base, obviamente habrá que corregirlo, ¿no es cierto? Tratar de inclusive ponerle bicarbonato si es que su déficit de base es muy significativo.
procuramos que haya un balance hídrico negativo también en estos pacientes. O sea, no nos conviene un balance positivo porque empeora la clínica de nuestro niño. Recordemos que siempre en el periodo neonatal, especialmente en los primeros días de vida, debe haber un balance negativo. No lo olviden. Nunca busquen un balance neutro o positivo. Siempre están buscando un balance negativo. Un niño con anemia, pues obviamente habrá que corregir la anemia, trombocitopenia, habrá que corregir problemas de coagulación, hasta plasma fresco se le puede poner al niño. Si tiene alteraciones cardiovasculares, una hipotensión, una bradicardia, el uso de inotrópicos y cronotrópicos también es recomendable. O sea, es una terapia que va en general a todos los niños con estado crítico. Y desde luego, empezar el esquema terapéutico, ¿verdad? En sepsis a germen desconocido. Si yo tengo una sepsis precoz clínica, mi primer elemento, mi primer esquema terapéutico será ampicilina y gentamicina. ¿De acuerdo? Es el primer esquema que ustedes se van a plantear. Si es una sepsis tardía comunitaria, me dirá usted, doctor, viene de la casa, está de 15 días de vida, yo he determinado, tanto por clínica como laboratorio, que está séptico, ¿qué le doy? Ampicilina y gentamicina. O sea, fíjense que es el mismo esquema en la precoz como en la tardía. ¿Qué pasa, usted me dirá, doctor, si tengo el criterio de que estamos ante una sepsis nosocomial? O sea, el niño está internado un mes y ha empezado a tener tanto manifestaciones clínicas como laboratoriales de sepsis. Es tardía, por supuesto, un mes de vida. No le voy a dar ampigenta, no le hará pues ni cosquillas a un germen nosocomial. Entonces, ¿con qué voy a empezar? Con banco y meropenem o imipenem y amicacina o amicacina. Fíjense, es un esquema totalmente diferente. ¿Por qué la dicloxacilina en la onfalitis? Porque en realidad ahí estamos hablando sobre todo del estafilococo epidermidis como agente causal más frecuente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahí les dejo con esta imagen porque por supuesto me interesa ver la etiología de este cuadro en cuanto al tratamiento empírico. O sea, ¿por qué ampicilina y gentamicina? ¿Alguien me puede decir por qué una sepsis precoz o tardía ampicilina o gentamicina? ¿Por qué? Quizás para abarcar el espectro de anaerobios y aerobios. No, en realidad recordemos qué gérmenes hemos pensado hasta ahora. E. Escherichia coli, coli, ¿qué más? esto, Estreptococo del grupo B, ¿qué más? Listeria listeria. monocitógenes, son los tres más frecuentes. ¿Y cómo los va a agarrar a los tres? Con ese esquema. Ahora, ¿cuánto le van a dar de ampicilina? La ampicilina van a utilizar habitualmente, porque es el esquema que estamos utilizando, en niños a término de más de 37 semanas gestacionales, a 50 miligramos por kilogramo de peso dosis. Si el niño tiene 50 miligramos, repito, por kilogramo de peso dosis, y el niño tiene menos de 7 días de vida, lo utilizamos cada 12 horas. Y si tiene más de 7 días de vida, una sepsis tardía, utilizamos cada 8 horas. Pero es kilodosis. O sea, por ejemplo, para ser más claros, el niño pesa 3 kilos, tiene un mes de vida, está con una sepsis tardía, comunitaria. Yo le voy a dar ampicilina y gentamicina. Pesa 3 kilos, multiplico 3 por 50, 150. Y lo divido entre cuántos. Si tiene un mes, cada 8 horas. Lo divido entre 3. O sea, 50 miligramos cada 8 horas le voy a dar. ¿Sí? No, le doy 150 miligramos cada 8 horas. Eso es kilodosis. Lo otro es hablar kilodía. Kilodía en este niño, ¿cuánto sería? Me dirá usted, 150 miligramos por kilogramo de peso día, lo divido entre 3. Por eso en neonato, ustedes se van a fijar, todos los sistemas de dosificación son básicamente por kilogramo de peso dosis, no día. Voy a pasar a presentarles una otra presentación donde ustedes van a ver las dosis. Ya les están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Entonces ya ven, ahí dice, ¿no? ¿Por qué dice aquí 100, me dirá usted, miligramos? Porque 100 miligramos habitualmente se utiliza en niños con enfermedades muy graves. Por ejemplo, si usted tiene una sepsis con meningitis, no va a usar a 50 miligramos por kilogramo, va a usar a 100 miligramos por kilogramo de peso de dosis.
pero en el marco de una sepsis solamente 50 miligramos kilodosis. O sea, kilodosis quiere decir, para aclarar, que todo lo que han calculado, en este caso 150, se lo pone en ese momento. Si es cada 12 horas, lo mismo cada 12 horas. Si es cada 8 horas, porque tiene más de 7 días, lo mismo cada 8 horas. Ahí tienen la dosis de gentamicina, es de 5 miligramos. La amicacina es un poquito más alta, 7.5 miligramos. La cefotaxima es de 50 miligramos por kilogramo de peso dosis. La ceftazidima, que se utiliza hablando de los gérmenes anaerobios, que alguna vez hemos tenido que sospechar de los mismos, a 30 miligramos por kilogramo de peso dosis. El meropenem, que es el esquema para las nosocomiales, les decía 20 miligramos por kilogramo de peso dosis. Y la vancomicina a 15 miligramos por kilogramo de peso dosis. Eso es el esquema en cuanto a la antibioterapia que ustedes van a utilizar en estos pequeños pacientes. Ahí sí, por favor, les pido que puedan sacar una fotito para que ustedes puedan tener este esquema y de esa manera poder anotarse en una libretita sus dosis o tenerlos ya resumido en su celular y para recordarlo cuando ya estén con sus pacientitos neonatales. La terapia antifúngica, si usted bien nos ha dicho, doctor, me dirán ustedes que los hongos son poco frecuentes en el periodo neonatal, pero sí evidentemente hay también honguitos. ¿Cuál sería nuestro esquema en una terapia antifúngica? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué recomendaríamos para nuestros niños? En realidad aquí tenemos la anfotericina B, que todavía se utiliza, está en el programa del SUMI, del Seguro Universal de Salud, o el fluconazol es el que más recomendamos porque es el menos tóxico, ¿verdad? Y esas son las dosis que vamos a utilizar en nuestros pacientes. A manera de resumen, sepsis clínica, ¿no es cierto? Signos clínicos, voy a pedir laboratorio necesariamente, ¿verdad? No tiene sepsis clínica, veo si tiene coriamnionitis. Si la mamá tenía coriamnionitis, obviamente voy a pedir también todo el laboratorio y iniciaré mi esquema de terapéutico si encuentro algo positivo a germen desconocido. Ahora, no tiene coriamnionitis, pero sí he necesitado hacer profilaxis porque la madre ha salido positiva para estreptococo del grupo B. A ese niño no le inicio tratamiento, solo hago cuidados de rutina, porque se supone que ya ha hecho profilaxis a la madre. Ahora bien, si hemos hecho profilaxis a la madre con antibióticos diferentes por algún motivo, cefazolina, ampicilina o penicilina sódica, y ha sido antecitos del parto, ¿no es cierto? Habrá que hacer una observación más estricta al bebé en la unidad neonatal porque no son los esquemas ideales. Recordemos que el esquema ideal para el estreptococo del grupo B es la amoxicilina. Ahora bien, ¿qué hacemos si la mamá tiene una edad gestacional a término, ¿no es cierto? Pero hay una ruptura de membranas menor, simplemente observación clínica. ¿Y qué pasa si es un prematuro o una bolsa rota de muchas horas? Es un riesgo de infección, por lo tanto solicito laboratorio y por supuesto, si sale positivo, iniciaré mi tratamiento, si es que el laboratorio es positivo. ¿De acuerdo? Es esa manera de resumen lo que hemos comenzado en esta clase. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Doctor, el esquema Dígame. de dosis no va a variar dependiendo a la gravedad del niño. Me refiero a que, por ejemplo, nos decía sobre la ampicilina, sobre la dosis si era menor de 7 días o más de 7 días. Y en los otros antibióticos no variaría. Varía igual. Acuérdense que en el esquema que les he mostrado está menor de 7 días y mayor de 7 días para cada uno de los antibióticos referidos. La dosis no varía. Lo que varía es la frecuencia de administración. Usted mira, doctor, pero en realidad, si analizamos bien, sí está variando la dosis. Porque, por ejemplo, si es un niño mayor de 7 días, usted le está dando mayor dosis, porque en el uno era solamente 2 dosis y en el otro es 3 dosis. Cada 8 horas le está dando más cantidad. Por supuesto que sí, porque es kilodosis. Pero se relaciona básicamente con la vida media del producto, ¿no? En niños mayores de 7 días. Pero la dosis es igual. Sin embargo, han visto que hay antibióticos que se utilizan las dosis más altas cuando hay casos muy graves, como por ejemplo una afectación meningia.
Ese es el caso, por ejemplo, de la ampicilina, donde hemos dicho que no vamos a usar a 50, sino vamos a usar a 100. Pero hace lo mismo con la gentamicina, no, sigue siendo 5. O con la mica, doctor, tampoco, sigue siendo 7.5 miligramos. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les agradezco su atención. Espero que les haya gustado el tema, que les haya sido de utilidad y que sobre todo les sea de utilidad cuando estén ejerciendo la profesión. No se olviden que en nuestra última clase, el día viernes, vamos a pasar un tema muy importante que es ictericia neonatal. Ya se les he subido en el eCampus. Es una presentación que en el grupo 6 ha presentado la doctora Litsi. Y recuerden que yo comparto el grupo con ella y también he querido que ustedes tengan la misma información del tema de ictericia, con las mismas aclaraciones también que durante la presentación del tema tengo que hacer en la clase con los alumnos. O sea que no se olviden, ese tema vayan leyéndolo para desarrollar el tema de ictericia, que es nuestro último tema. Muchas gracias. Comentarles también que todavía no he podido sacar el rol de presentaciones de los grupos porque he tenido algunos problemas de salud, pero desde luego, así que pueda tener un mayor tiempito y mayor posibilidad, voy a sacarlo y les voy a ir haciendo llegar el esquema a todos los grupos por el eCampus y les voy a poner un anuncio de que ya está en el esquema en el eCampus. Les haré llegar por medio del WhatsApp. Que les vaya muy bien, que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. De nada, Muy hasta bien. luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.